impresionante, a ver si las recuerdo todas. Primero apartamos lo que dice ella, porque los últimos eran primeros. ¿Cómo era? No, yo no veo ninguna diferencia entre el PAN y los gobiernos anteriores en cuanto a la represión de las mujeres por mujeres. Sin embargo, sí veo una diferencia en el discurso sobre los derechos sexuales y reproductivos por un mayor acercamiento a la Iglesia, ¿no? Entonces, pero bueno, el PRI nunca había concedido el derecho de las mujeres a su maternidad voluntaria, ni lo habían hecho los gobiernos locales del PRD. O sea, es la primera vez que a final de cuentas escuchan una parte de la sociedad organizada, y en la Ciudad de México se obtiene el derecho de interrupción legal del embarazo por voluntad de la mujer, y el reconocimiento de los derechos de las mujeres lesbianas y de los hombres gays. Pero eso es porque hubo una presión de la sociedad civil hacia ese sentido, y habían habido muchos intentos y ningún otro gobierno los había tomado en consideración antes. Entonces, a nivel federal, entre el PAN y el PRI no hay ninguna diferencia. En cuanto a violencia sexual como política de represión, es una práctica muy extendida en América Latina, pero también muy extendida en África, donde la violencia sexual hacia las mujeres es una práctica de tortura de toda una comunidad. Es decir, las mujeres son violadas para sembrarle el enemigo. ¿Se acuerdan esa frase de los serbios en Kosovo? Las mujeres son violadas para demostrarle que no tienen poder, y que el poder está solo en manos del ejército, y que sus pueblos no son capaces de defenderlas, por lo tanto ellas y sus pueblos son igual de débiles. Entonces hay, a través de la violencia contra las mujeres, hay una violencia contra toda la sociedad a la cual ellas pertenecen, porque, dado el discurso de la inferioridad de las mujeres, que es un discurso del poder, se inferioriza, feminizándola a toda la sociedad que no es capaz de protegerlas. El discurso sí es peor, la violencia hacia las mujeres, hacia los hombres es exactamente igual, aunque tiene características distintas. Y en algunos casos, por lo menos en Guatemala, los caiviles violaban a los niños porque sabían que su sociedad no los iba después a mantener en el centro de la comunidad, y por lo tanto eran niños o adolescentes indígenas que únicamente podían acudir al ejército para después poder sobrevivir en forma laboral. Entonces era una práctica de los caiviles en Guatemala, pero eso tiene que ver con prácticas societales. Hay sociedades que no reaceptan a las mujeres violadas en su seno, y hay sociedades que reaceptan a las mujeres y no a los hombres. Pero en sí, sobre la mujer o sobre el hombre, la violación sexual tiene el mismo efecto. Un rechazo a su corporalidad, una introyección de una culpa que viene de la acción violenta del otro, una imposibilidad de volver a no tener miedo a las relaciones afectivas cuando están acompañadas de acercamientos corporales, y en general una rabia muy fuerte que no tiene causa y que generalmente se revierte contra la propia persona que ya fue víctima. Y la tercera cosa, sí, bueno, yo creo que esto lo repartes con Mariana más firmemente sobre el caso. ¿Por qué nosotras le dimos tanta importancia a esta sentencia condenatoria de la Corte al Estado mexicano? Porque para nosotras la violencia contra las mujeres es fomentada por la impunidad. Y que en un momento determinado haya un instrumento que realmente no tiene ninguna capacidad de hacer cumplir lo que dice, ¿no? Pero que dice, esta impunidad es un delito, y la menciona, tiene la posibilidad
de darle a la sociedad civil la fuerza para decir, ustedes han sido condenados. Entonces, las otras cosas, cuando preguntas bastante fáciles, ¿hay readaptación o no? No lo suficiente y no en todos los casos, y hay esfuerzos de educación al interior de las cárceles que llegan solo a la élite carcelaria, es decir, a las personas que desde antes de entrar a la cárcel habían tenido acceso cuanto menos a los estudios. Entonces hay una escasísima readaptación, no hay educación afectiva, sentimental, no hay educación emocional, que en las cárceles sería fundamental como sistema de readaptación. Eso no hay. Y preguntas más, también, desgraciadamente más tajante, Lucía Moret es una mujer que respeto enormemente, es una estudiante que fue a hacer una investigación participativa en zona de lucha, a sabienda de que hay parte de la historia de América Latina que hoy en día prácticamente es censurada, y una de ellas es la historia de la represión del pueblo colombiano. Entonces, todo mi respeto a Lucía Moret, todo mi apoyo como estudiante también de latinoamericano. Yo soy maestra y doctora en latinoamericano de la misma facultad y de los mismos estudios de Lucía. Por lo tanto, y yo me fui a hacer mi tesis doctoral a El Salvador en condiciones muy parecidas a las que Lucía enfrentó para ir. En ese entonces no era un delito. Hoy es un delito estudiar lo que no se debe estudiar. Y yo creo que esto es terrible, y que defender a Lucía es defender nuestro derecho a una educación libre. Sin embargo, Lucía nunca ha pedido apoyo a los grupos de mujeres y nunca se ha reivindicado como feminista. Por eso probablemente no ha tenido la solidaridad de las feministas, sino a nivel individual. Es decir, yo siempre le he dado todo mi apoyo, siempre he firmado todas las cosas en su favor, pero no he sabido jamás que ella se refiriera a su situación como una situación que fue determinada por su condición de mujer. Es una situación determinada por su condición de estudiante consciente, de mujer de izquierda, de persona capaz de denunciar una situación terrible, y además es una sobreviviente de un acto de invasión de una nación soberana contra un grupo que se había refugiado en esa nación. Pero hasta lo que yo sé, o sea, nunca se ha reivindicado feminista, nunca ha reivindicado que su situación en Sucumbio fue ligada a una situación, digamos, ligada a su ser mujer. Y un poco para ahondar sobre las cuestiones de la relación entre la violencia sexual ejercida por la policía y ejercidas en la vida social y en la vida privada. Un poco recordando el caso de Honduras aquí traído. Cada vez que podemos ver en situaciones de violencia política y de crisis desatada por las acciones del ejército, de la policía, y en este caso de un ejército, una policía que respondía a un congreso de derecha, ¿no? Pues el caso de Honduras es muy interesante. Honduras es realmente un espacio donde se manifestó una forma nueva de acción de la derecha latinoamericana. Aquí el ejército no actuó solo, actuó respondiendo a un llamado de un grupo del Congreso, de un grupo de derecha del Congreso, y se unieron. ¿Sí? Esto es muy muy importante verlo, porque hay un cambio con las dictaduras clásicas desatadas por un golpe de Estado. Pero cada vez que yo en Honduras me enteraba de una violación por parte masiva, una violación masiva por parte de la policía, tanto con toleras, ¿no? Con los bastones para golpear, como con, obviamente, los miembros viriles, que también pueden ser armas